avanzando y ya veía la ciudad de arriba y más adelante la Tierra, y después el sistema solar, etcétera, etcétera. Y después hacía como un viaje de regreso, ¿no? En el cual terminaba de nuevo metiéndose en su cuerpo, un viaje imaginario, ¿no? Estaba como visualizando. Exactamente. Y después miraba la palma de la mano y veía las células de la mano, y se metía dentro de las células y visualizaba con conocimientos que tenía, ¿no? Exacto, sí, elementos más pequeños y así siguiendo. Y la experiencia llegó a la conclusión de que todo estaba hecho de puntos dentro de puntos. Y que un punto cuando se agrandaba era un círculo. ¿Sí? Que adentro tenía otros puntos que al agrandarse ya eran círculos. ¿Sí? Entonces todo podíamos agrandar y reducir. Entonces, finalmente, después de varios años, la teoría de él es que todo está hecho de agujeros negros dentro de agujeros negros. La primera experiencia espiritual que yo tuve en mi vida fue exactamente así. ¿Podrías contar? Sí, yo no le llamé agujeros negros porque no lo sabía, ¿sí? Pero efectivamente nos estamos saliendo un poco de la Cine Aramey, ¿no? Ahora para que cuentes. No, pero es una acotación válida porque sería muy ejemplificadora. Ok. Bueno, esto sucedió en 1977. Estábamos en una playa del Caribe con unos amigos, con los cuales teníamos charlas de tipo espiritual y matizando con alguna que otra práctica, ¿sí? Y íbamos caminando, éramos básicamente 4, pero el cuarto en realidad no participó de la experiencia. Simplemente fuimos 3, pero inicialmente éramos 2. Íbamos caminando por la orilla de la playa y había una luna llena radiante, el cielo estaba completamente estrellado. Y era una cosa bastante mágica porque un rato antes, cuando había gente por ahí, otros turistas, estaba nublado y parecía muy encapotado, parecía que iba a llover. Y se empezaron a meter en las carpas. Esto fue en Venezuela, ¿no? Y quedamos nosotros solos afuera. Y ahí se despejó todo y fue la noche más increíble que yo recuerdo. De pronto sucedió esto. Sucedió eso, sí. Casi como sin viento mediante, sin... Sí, fue imperceptible, algo... No sé qué pasó, se empezó a despejar y fue una noche de radiante luna llena, pero se veía perfectamente como si fuera no como si fuera de día, pero ¿no? Entonces el amigo que iba conmigo de pronto me invita a cerrar los ojos y a registrar en el cuerpo la sensación que me produce la luz de la luna. Y me pregunta qué diferencia y qué similitud tiene con el sol. En un primer momento yo noté la diferencia. La diferencia era que en este caso no había calor, aunque hacía bastante calor, pero digo, no me producía calor la luz. Ese tipo de radiación no calórica. Claro. Y precisamente la similitud era el registro de la luz. Es decir, que yo podía registrar la luz en el cuerpo. Sí. Esa era la similitud. Se parecía al sol, pero era distinto. Yo nunca había pensado en eso, nunca no me había fijado en eso. Entonces cuando a raíz de eso nos pusimos a hablar sobre la luz. Y empezamos a hablar sobre la luz porque nosotros, entre otras cosas, teorizábamos acerca de que la luz era la primera creación, que era la materia prima de todo lo que existía. El génesis del universo. Exactamente. Que era la materia prima de todo cuanto existía, y que todo lo que existía era luz densificada, etcétera, etcétera. Entonces, mientras lo hacíamos, íbamos mirando el cielo, que estaba sumamente estrellado. Y empezamos a hablar sobre las estrellas,
y empezamos a decir, mirá, fíjate que esta estrella que está allá está más lejos y sin embargo se ve más luminosa. Pero es obvio que está más lejos. Ahora, en ese momento nosotros no veíamos un techo negro con puntos luminosos, sino que veíamos una cosa con mayores y menores distancias. Por eso podíamos saber que una estrella estaba más lejos o más cerca, ¿sí? A pesar de que la luminosidad... Una experiencia más allá de lo sensorial, podríamos... Sí, y además con un detalle. No era que yo le decía, mirá esa estrella. Pues yo te digo a vos, por ejemplo, mirá esa estrella de allá. Hay un montón de estrellas. Exactamente. Posibles, sí. sobre todo porque tu perspectiva no es la misma que la mía. Sí. Sin embargo, sabíamos exactamente de qué estrella estábamos hablando y no usábamos los dedos. Había una comunicación casi telepática, se estaba dando. Sí, algo así. Pero todo esto son fenómenos como previos, como que lo mismo que la noche un tanto mágica, como que nos iban poniendo en situación, digamos, en el sentido de sentir una especie de cosa sacra. Exacto. Como sagrada. Exactamente. Como mágica. Sí. ¿Entendés? Ajá. La cuestión es que en determinado momento ambos advertimos al tiempo, y sin ni siquiera hablarlo, una zona donde no había estrellas, se veía negro, pero como estábamos buscando distancias, tratamos de penetrar ahí buscando distancia también, ¿no? Es decir, dónde terminaba esa cosa negra, ¿sí? Y resulta que nos metimos como por un túnel, como quien dice, es decir, y buscábamos el fondo y no lo encontrábamos, y de pronto todo se curvó, todo el espacio se curvó. ¿Sí? Decir que se curvó es una manera de decirlo. En realidad, yo después lo narro como que descubrimos que el espacio era curvo, tal cual decía Einstein. ¿Sí? Es decir, ustedes estaban siendo como precursores también de la física cuántica. Con su experiencia, estaban precursores o no, estaban dando un testimonio más de la veracidad de lo que dice la física cuántica. Por lo menos de lo que dice Nassim Haramein, porque la física cuántica es más vieja que nosotros, bastante vieja. Está poniéndose de moda ahora, pero es de principios del siglo XIX. O sea que tiene sus tiempos. Claro, pero esta experiencia es una verificación. Sí, ahora te voy a seguir comentando para que veas la similitud con lo que plantea Nassim Haramein. Sí. Había una esfera hueca. Hueca quiere decir que era vacía por dentro. Es decir, por dentro era espacio vacío. Pero claro, el espacio vacío estaba lleno de cosas, de estrellas, la playa, el mar, las palmeras, nuestros cuerpos, etc. ¿Sí? Pero todas las cosas eran vacías por dentro. Es decir, yo me registraba como vacío por dentro y además sentía el vacío interior de él. Y por otro lado, sabía que él sentía también el interior vacío mío. ¿Sí? Es decir, podía darme cuenta de que él podía sentirme por dentro y yo lo podía sentir por dentro, y eso sin necesidad de hablarlo. Y podíamos sentir el vacío dentro de cada estrella, y dentro del mar, y dentro de la playa, y dentro de cada palmera. Sí, decir, todo esto se desarrollaba sin diálogos. Sin diálogos. Sí. Pero había también algunos diálogos. Por ejemplo, de pronto él dijo, nuestro cuerpo es el universo. Y yo sentí que eso era tal cual. Es decir, que el universo físico, por decirlo de alguna manera, era nuestro cuerpo. ¿El cuerpo de quién? Del vacío. Nosotros éramos el vacío. Exacto. Ahora, cuando hablo de esfera hueca, parecería estar hablando de un límite. Pero no había tal, porque más allá seguía habiendo vacío. Solamente que era un vacío que nosotros no percibíamos en cuanto a cosas. En cuanto a estrellas, en cuanto a mar o en cuanto a cuerpos,
Es decir, era el vacío de todo aquello que nosotros no abarcábamos con nuestra percepción. ¿Sí? Esa esfera hueca estaba dentro, por así decirlo, de una esfera hueca mucho más gigantesca también de vacío. Ahí es donde está el asunto de los agujeros negros dentro de los agujeros negros. Lo que dice Nassim Haramein. Pero clarísimo se veía eso. ¿Sí? ¿Una experiencia que él ha vivido? ¿Algo similar a la de ustedes? ¿O que relató? Que cuando él hace referencia a los puntos dentro de los puntos, se está refiriendo a eso, porque los puntos cuando se agrandan se transforman, si lo hacemos espacialmente, en círculos, pero si lo hacemos espacialmente se refiere a esferas. ¿Sí? Esferas es decir, porque tampoco es que tenga una forma muy exacta de esfera. ¿Sí? Pero hay algo que es parecido a una esfera que está dentro de una esfera más grande. Ahora, el tema es que además esas esferas también están en lo pequeño. Es decir, lo que él dice es que cada célula dentro de sí tiene un agujero negro. Y que en el interior hay todo un universo. Y que cada átomo en su interior tiene un agujero negro. En su interior hay todo un universo. En todo lo que vos decís, en todos los elementos que mencionás, está presente la conciencia. ¿Todo tiene conciencia? Porque el punto está en que en esa experiencia el vacío era consciente de sí mismo y de su existencia en el interior de todo. Por eso era que yo, cuando digo yo me refiero al vacío que había dentro de mi cuerpo. Exacto. Podía sentir el vacío que había dentro del cuerpo de él. Y sentirlo como que era yo mismo. Claro. La palabra yo tal vez no sea la adecuada, pero sí era el yo. Sí, era la conciencia. Era la conciencia misma. Consciente de sí misma en todas partes. ¿Sí? Y ambos al tiempo estábamos sintiendo que estábamos dentro del mar y dentro de cada estrella. Una experiencia verdaderamente asombrosa, una experiencia donde se verifica que lo investigado y lo teorizado en algunos casos por algunos físicos cuánticos, en algunos tipos de experiencias como la de ustedes, se puede decir que allí se puede constatar la veracidad de lo que ellos han teorizado. Claro, y también se puede constatar la veracidad de lo que han dicho el Buda, por ejemplo, al hablar del vacío, que está en todas partes, y varios místicos, ¿no? Es decir, todos o casi todos. Antiguamente se tenía la idea de que era como la nada, pero era una nada que al mismo tiempo estaba viva y era consciente. Entonces los físicos cuánticos, el taoísmo, por ejemplo, también habla de eso. El Tao es eso. Y cuando el Tao, cuando dice Lao Tse, por ejemplo, que del no ser nace el ser, ¿a qué se está refiriendo? Que de una especie de nada que está en todas partes, que sería el no ser, nacen las cosas que nosotros creemos que son las cosas que están vivas. En realidad son manifestaciones de lo otro. Exactamente, es lo mismo. Sigue siendo en última instancia vacío. Pero no es la nada. Ya Einstein dijo que no era la nada. Y los físicos cuánticos después dicen que es conciencia. Le han llamado energía oscura. La energía oscura, justamente Max Planck hizo yo lo tengo en un video, hizo una especie de simulación de la energía oscura. La tiñó de rojo, no de rojo sino de lila. Y entonces aparece se diferencia de un fondo que sigue siendo negro, como si fuera una especie de sistema nervioso, una cosa que va como ramificándose así. O sea, aparece eso. El fondo no es exactamente negro, tiene una tonalidad lila también, pero de un color más oscuro.
Y entonces dice que es como una conciencia del universo, una conciencia del espacio más exactamente. ¿Sí? Y que está interconectada, o sea que interramificada, y que entonces transmite información. ¿Información de qué? Se preguntaría uno, porque en realidad eso existía antes de que existiera cualquier cosa. Bueno, la información básica que debería transmitir cuando no existía nada era de su propia existencia. Exactamente. ¿Sí? Es decir, eso le permitía ser consciente de sí misma. ¿Sí? Y después empieza a ser consciente de sí misma a través de las cosas que va creando. ¿Sí? La palabra creando incluso es cuestionable. En los últimos tiempos se habla más bien de manifestación. Que acá yo puedo seguir hasta donde quiera, pero el asunto se va a poner cada vez más complejo, ¿no? Un poco complicado de entender. ¿Cómo definirías la conciencia universal? ¿O qué palabras te surgen si vos hablas de conciencia universal? Pues en realidad hablar de conciencia universal es lo mismo que hablar de conciencia poniéndole cualquier otro adjetivo. Porque la conciencia siempre es universal, es decir, la palabra universal está diciendo que está en todas partes. Pero aquí ya nos metemos en terrenos un poco más difíciles de entender. En realidad la conciencia está más allá del espacio. Esto yo creo que todavía no lo han descubierto los físicos, pero están muy cerca. Cuando hablamos del espacio infinito, nosotros estamos ahí hablando de algo que se parece mucho a Dios, pero no es todavía Dios. Sí. Dios es adimensional. Por eso es que puede ser infinitamente grande y también infinitamente pequeño. Ahora, Nassim Haramein, por ejemplo, que es un científico, él sí lo sabe. Porque él, por ejemplo, a nivel científico ha descubierto que en un centímetro cúbico de espacio vacío está toda la información del universo. Y que tiene el mismo grado de densidad que todo el vacío del universo. Es decir, una pequeña partícula de vacío es exactamente lo mismo que el gran vacío. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que Dios está dentro de nosotros, no estamos diciendo que una parte de Dios está dentro de nosotros. Está todo entero dentro de cada uno de nosotros. Por esto que acabo de decir, es decir, este vacío interior que somos es lo mismo que la totalidad. Exactamente, sí. Entonces es adimensional. No es que somos un Dios en miniatura y que hay un Dios en grande. No, es exactamente lo mismo. Es adimensional, es decir, no tiene medida, no tiene dimensión. Está fuera del espacio. Así como el ahora, el tiempo presente, no es una parte del tiempo, que lo imaginamos como lineal, pasado, presente y futuro, y llegamos a decir cosas disparatadas como que el presente es apenas un instante. No es un instante, es una cosa continua. Exacto, sí. Del mismo modo, en el espacio, cuando hablamos de lo infinito, nos imaginamos algo desmesuradamente grande. Pero ¿cómo puede ser que al mismo tiempo sea desmesuradamente pequeño? Porque el espacio es otra ilusión igual que el tiempo. Es decir, lo que es la conciencia es que no tiene dimensión. Está fuera del espacio. Igual que está fuera, que la eternidad está fuera del tiempo, la conciencia está fuera del espacio. Está más allá del espacio. Esto ya es inmedible, es inasible. Es imposible de entender con la mente. Exacto, sí. Lo único que podemos hacer es vivirlo, experimentarlo. Y eso es perfectamente posible porque eso es lo que somos. Entonces, acá viene un poco, es decir, esta experiencia que yo tuve en el año 77 fue la primera, pero no fue la última. Afortunadamente, pues no se convertiría en un abuelo que le cuenta a los nietos que una vez tuvo una experiencia espiritual. El tema es que
después siguió, porque durante varios días, por ejemplo, se reconstruía a sí misma, aparecía en distintos momentos. Esa primera vez yo calculé, porque uno no pierde para nada su visión normal, vamos a llamarle normal o común, de la realidad. Pero te formabas, como que formabas parte del todo ahí, y eras el todo a la vez. Era el todo, no formaba parte, era el todo. Eras el todo. Pero al mismo tiempo formaba parte desde la visión humana. Y no perdía mi visión humana común y corriente. Es decir, yo seguía teniendo un cuerpo con la misma forma y veía a mis amigos. Porque apareció un tercer amigo, ¿no? Que nosotros lo metimos en la experiencia, lo comentamos brevemente y lo metimos en el asunto. Y después cada uno se fue, ellos dos se fueron, uno por la orilla en una dirección y el otro por la orilla en otra dirección, y yo me metí mar adentro. Pero en todo momento yo continuaba sintiendo el interior de cada uno de ellos y podía saber exactamente en qué lugar estaban. Y lo verificaba porque me daba vuelta y los miraba. Lo curioso es que ellos se daban vuelta también en el mismo momento. ¿Sí? Los tres nos dábamos vuelta simultáneamente. Y luego cuando volvimos de regreso, caminamos en dirección, ellos en dirección contraria, y yo mar afuera, nos volvimos a encontrar en la orilla, en el mismo lugar, al tiempo. Y me acuerdo que nos miramos y lanzamos una estruendosa carcajada. Como que no había explicación, pero algo había hecho que tomáramos decisiones iguales, los tres al tiempo. Es decir, pero todo esto estaba dentro del gran todo que estábamos experimentando. Es decir, que nos reímos de la sorpresa que teníamos como humanos.